Hola, sean bienvenidos a una nueva clase de filosofía. En la clase de hoy vamos a continuar un poco profundizando en el análisis estético, es decir, la visión que tiene la filosofía respecto a todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, con lo sensible, con lo que es o lo que no es obra de arte y cuestiones relacionadas. En la clase de hoy vamos a centrarnos en un filósofo que ya hemos visto previamente, el cual es Immanuel Kant. En clases pasadas hemos visto lo que Kant pensaba y cómo reflexionaba respecto a la nociología, es decir, a la forma en la que conocemos al mundo. Hoy nos vamos a centrar un poco en el análisis de Kant respecto a la cuestión estética. Principalmente vamos a analizar una obra en particular de Kant denominada Crítica de la facultad de juzgar. En esta obra, Kant va a intentar entender un poco cómo es que el ser humano puede juzgar. Recordemos que juzgar para Kant era emitir un juicio, es decir, enlazar conceptos. Este juicio de Kant estaba compuesto siempre por lo que nosotros podemos entender como sujeto y predicado. Por ejemplo, la mesa es negra. Eso es un juicio. Yo estoy enlazando conceptos. Estoy enlazando el concepto de mesa con el concepto de negro. Ese juicio puede ser tanto verdadero como falso. Ahora bien, lo que Kant va a intentar comprender un poco es cómo es que nosotros podemos realizar juicios, específicamente los juicios de carácter estético, que son los que para Kant poseen unas características particulares. Esta obra de Kant, la crítica a la facultad de juzgar, está a su vez dividida en dos grandes partes, las cuales son la crítica a la facultad de juzgar estética y la crítica a la facultad de juzgar teológica. Recordemos que previamente, cuando hemos visto a Kant, hemos entendido que para él la cuestión estética tenía básicamente dos posibilidades de significado. Por un lado estaba la estética trascendental, que era la que hacía referencia a la condición de posibilidad de todo tipo de conocimiento, la cual refería directamente al espacio y el tiempo. Por el otro lado, en esta obra, la crítica a la facultad de juzgar, Kant, cuando se esté refiriendo a lo estético, va a hacer referencia directa al sentimiento de placer o displacer en el juicio de gusto, es decir, aquello que a nosotros nos gusta o nos disgusta de algo. Esto nosotros lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos, si se quiere, de música. Tal canción me gusta, me genera un sentimiento de placer. Tal canción no me gusta, me genera un sentimiento de displacer o de disgusto. La crítica a la facultad de juzgar estética en Kant, a su vez, se va a dividir nuevamente en dos partes, las cuales son la analítica de la facultad de juzgar estética y la dialéctica de la facultad de juzgar estética. Esta primera parte a la vez se va a subdividir en dos puntos, la analítica de lo bello y la analítica de lo sublime. Es acá donde nos vamos a detener principalmente en esta clase. En la analítica de lo bello, a su vez, vamos a encontrar una nueva división, la cual se encuentra presente en 4 momentos. El primer momento es el de la cualidad, que se va a dividir en los conceptos de subjetividad e interés. El segundo momento es el de la cantidad, el cual entiende a lo bello como aquello que es universalmente bello. El tercer momento es aquel que analiza respecto a los fines, y el cuarto momento es el que lo analiza respecto a la necesidad y entiende a lo bello como una complacencia necesaria. Ahora vamos a ir analizando
cada uno de estos momentos para intentar entenderlos un poco mejor. Vamos a detenernos en el primer momento, el cual analiza la subjetividad y el desinterés. En este primer momento nos explica Kant que los juicios pueden ser afirmativos, negativos o infinitos. Cuando yo hago un juicio afirmativo, estoy diciendo que algo es. Por ejemplo, puedo decir que esta mesa es roja, esta silla es blanca, el colectivo es azul y verde. Por lo tanto, me estoy refiriendo a la realidad. Estoy dándole un peso real a aquello que yo estoy diciendo. O dicho de otra manera, estoy comunicando cómo yo interpreto y cómo yo veo la realidad. Kant nos dice que este juicio que él está analizando en particular, que es el juicio de gusto, es un juicio de carácter estético. Esto quiere decir que es un juicio que va a estar fundado en la subjetividad. Piénsenlo de la siguiente forma. Cuando a mí me gusta o me disgusta algo, ciertamente lo comunico mediante un juicio y esa percepción va a estar directamente relacionada con quién soy yo, con las cosas que a mí ya me gustan y con las cosas que a mí ya no me gustan. Por eso se suele decir la frase para gustos colores, porque gustos hay de todo tipo. Piénsenlo nuevamente con los géneros de música. No a todas las personas les gusta la misma música, no a todas las personas les gusta o les disgusta los mismos artistas. Por lo tanto, el juicio de gusto siempre va a ser un juicio subjetivo. Ahora bien, va a tener una particularidad que ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero por ahora quédense con esto, que el fundamento del juicio de gusto, del juicio estético, parte de la subjetividad. La otra característica del juicio de gusto es el desinterés. Nos va a decir Kant que justamente este juicio, cuando yo hago un juicio y digo lo que a mí me gusta o no me gusta, lo hago de forma totalmente desinteresada. Es decir, no estoy esperando obtener algo a cambio, sino que parte directamente de aquella apreciación mía. Comunico algo que viene de mi propia percepción. Por eso confirma Kant, o mejor dicho afirma, que hay un desinterés. Así como hay una subjetividad, también hay un desinterés a la hora de enunciar un juicio de gusto. Acá Kant va a hacer una distinción más que interesante respecto a lo agradable y a lo bello. Kant entiende que lo agradable está muy relacionado con ese deseo de poseer el objeto, de consumirlo. Él en el texto da el ejemplo del vino y va a decir que a quien le es agradable el vino, desea consumirlo, desea poseerlo, es decir, desea tenerlo. Mientras que por otro lado, lo bello se va a distinguir de lo agradable. Específicamente, Kant nos dice que agradable es algo que a una persona lo deleita, mientras que lo bello es aquello que le place. Es decir, de cierta manera para Kant lo agradable está como un escalón más abajo, diríamos, que lo bello. Lo agradable es aquello que gusta, que quiere poseerlo, que quiere tenerlo, que quiere consumirlo. Mientras que lo bello quiere contemplarlo, porque en lo bello va a encontrar, si se quiere, algo que trasciende lo subjetivo, va a encontrar algo más universal. Acá nuevamente encontramos la concepción del desinterés, porque mientras que en lo agradable se tiene un interés, porque se quiere consumir, se quiere obtener, se quiere apropiar, en lo bello hay un desinterés, porque justamente se lo quiere contemplar, pero no se lo quiere poseer. Esa es una gran diferencia respecto a lo agradable y a lo bello. La relación del sujeto con eso. Así es como entonces encontramos dos tipos de deseos.
el deseo más inmediato, es decir, el deseo que quiere apropiarse, consumir algo ya mismo, que está más relacionado con la naturaleza animal del ser humano, y el deseo mediato, aquel que está mediado. ¿Mediado por qué? Por la voluntad, por la moral, por la ética. Aquel que no va a querer consumir y destruir ese objeto, sino que es aquel más refinado, si se quiere, que es capaz de contemplar aquello. Por lo tanto, el primer tipo de deseo está relacionado con lo agradable y el segundo tipo de deseo está relacionado con lo bello. Por lo tanto, el juicio de gusto, dice Kant, va a ser un juicio contemplativo. Esto está muy relacionado con la concepción misma de arte. Aquello que se considera bello artísticamente está pensado para ser contemplado, no para ser consumido. Piensen en una película, piensen en una obra de teatro, incluso piensen en la música. Si bien hoy en día hay un gran debate en cuanto a si uno consume realmente la música como algo simplemente banal, que compra o que escucha y que luego descarta, o si verdaderamente la música se contempla y se aprecia de una forma, si se quiere, más profunda. Pero bueno, ese es un debate más moderno con la industrialización de la música. En cambio, en épocas de Kant estamos hablando de que la música se contemplaba en vivo, justamente. Nos adentramos ahora en el análisis del segundo momento, el cual entiende la validez universal del juicio de gusto. Fíjense que anteriormente habíamos aclarado que el juicio de gusto tiene un origen en lo subjetivo, es decir, en el propio sujeto. Ahora bien, en este segundo momento vamos a entender por qué es que el juicio de gusto pretende una validez universal. La pretensión universal del juicio de gusto está directamente relacionado con lo anterior del desinterés. Fíjense, nuevamente caemos en la distinción de lo agradable y lo bello. Por un lado digo que lo agradable es agradable hacia mí y puedo llegar a compartirlo con otra persona. Por ejemplo, no a todas las personas les gusta tomar vino, no a todas las personas les gusta la misma clase de vino, y así con cualquier otra cosa que se pueda consumir. Eso es lo agradable. Ahora, lo bello necesariamente trae aparejado consigo una pretensión de universalidad. Si yo digo que esto es bello, estoy diciendo que es más que agradable. Y necesariamente estoy pretendiendo que esta belleza se entienda de forma universal. Por ejemplo, con una obra de arte, cuando una obra de arte es entendida como algo bello, se da por entendido que va a ser bello para todas las personas que la contemplen, para todas las personas que puedan apreciar realmente esa obra de arte. Fíjense ustedes que en los museos se exhiben obras de arte que las personas van y admiran, contemplan, ven, y que no se pone en duda en el museo ahí mismo si eso es arte o no. Ya está exhibido como arte, porque hay una pretensión de universalidad, de que todo el mundo lo entienda como arte y que todo el mundo lo entienda como bello. Ahora bien, hay que aclarar que esta universalidad no se está refiriendo a que tienen que aceptar por la fuerza que algo es bello, sino todo lo contrario. Yo les dije que es pretensión de universalidad. Aquel que enuncia un juicio respecto a algo bello tiene la pretensión, es decir, pretende que esto sea entendido por todas las demás personas como algo bello. Pero esto no quiere decir que las tiene que obligar. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, si se quiere, se está actuando de buena fe creyendo que esto que uno considera bello realmente va a ser entendido bello por todas las demás personas. Pero es muy distinto a obligar a otras personas a que entiendan algo como bello.
porque eso iría directamente en contra de la libertad de cada una de las personas. Y obviamente en la filosofía de Kant el concepto de la libertad es muy importante, porque recuerden que Kant es un filósofo de la modernidad. Está entendiendo que el Estado moderno y las personas son libres y que tienen la facultad de decidir. Por eso justamente hay distintos tipos de juicio. Kant va a hacer una distinción también entre lo bello y lo bueno. Para Kant lo bello es aquello que place universalmente sin ningún tipo de concepto, es decir, ante lo bello una persona, y la mayoría de las personas, van a sentirse bien, van a sentir ese placer al contemplar lo bello. Distinto es lo bueno, que lo bueno también place a las personas, pero mediante un concepto, es decir, se razona, se entiende, se vive bajo un marco de leyes, por ejemplo, y se entiende que está mal robar y que es bueno ayudar a otras personas. Por lo tanto, yo entiendo lo que es bueno porque entiendo lo que es vivir en sociedad y entiendo justamente cómo yo encajo dentro de esta sociedad. Es decir, fíjense los distintos conceptos que manejamos para entender lo que es bueno y distinguirlo de lo que es malo. Mientras que para lo bello no hay concepto alguno, simplemente es bello y yo lo contemplo, y de esa manera es que siento ese placer al contemplar algo bello. Esta belleza sin concepto, por ejemplo, se puede encontrar en la naturaleza. Cuando una persona encuentra una flor que verdaderamente le cautiva por su belleza, ahí no hay ningún concepto, no hay ningún razonamiento. ¿Cuál es la finalidad de la flor? ¿Para qué sirve? La flor simplemente es bella, se contempla y nada más. También ahí se ve el desinterés. Cuando una persona contempla una flor bella, no hay un interés de obtener algún beneficio de eso. Y sin embargo, luego, cuando comunica esta persona a otras que la flor es bella, ahí se ve la pretensión de universalidad. Porque justamente entiende que si es bella para uno, va a ser bella para todas las demás personas. Ahí es donde entra en juego lo universal. Fíjense que con el juicio de gusto se da algo realmente curioso, que es que nosotros, al realizar un juicio de gusto, estamos viendo en eso, en ese objeto, si se quiere, un reflejo de nosotros mismos, de lo que nosotros entendemos por bello. Porque la belleza, nuevamente, nosotros la estamos contemplando, tratamos de entender que eso es bello, y luego entendemos que va a ser bello para todas las demás personas. Ahí hay un movimiento de reflexión, es decir, ir hacia el objeto, contemplarlo y entender que en esa contemplación estamos nosotros mismos reflejados. Por eso la relación de las palabras. Reflexión, el prefijo re hace referencia a que nuevamente se hace algo. Flexión hace referencia, si se quiere, al doblar, pero no al doblar físico, sino al ir y volver de algo, a ese ida y vuelta. Entonces, en el juicio de gusto hay una reflexión por parte del sujeto. Esta reflexión está directamente relacionada con que el juicio de gusto parte de la subjetividad y no hay ningún tipo de concepto que medie entre el sujeto y eso que se considera bello para el juicio de gusto. Es simplemente el sujeto yendo y viniendo sobre sí mismo. Ahora bien, podría uno preguntarse qué es lo que sucede primero, si la sensación de placer o la capacidad de enunciar el juicio de gusto. Es decir, yo puedo enunciar que esto me gusta porque primero me genera placer, o tengo la capacidad de enunciar que esto me gusta y de esa manera me puede generar placer. Esto Kant lo responde de la siguiente manera. Lo voy a decir textual y después lo voy a explicar. En palabras de Kant, es pues la universal aptitud de comunicación del estado de ánimo en la representación dada la que,
como condición subjetiva del juicio de gusto, debe estar en el fundamento de éste y tener como consecuencia el placer en el objeto. Por si no se entiende lo que Kant está tratando de comunicarnos, es que primero nosotros tenemos la capacidad de comunicar el placer, es decir, de comunicar que esto nos gusta, de emitir el juicio de gusto, y gracias a que tenemos la capacidad de emitir el juicio de gusto, es que en ella se encuentra el fundamento de poder sentir el placer que luego nos permite comunicarlo en forma de juicio de gusto. Es decir, la condición de posibilidad de sentir el placer está dada en la capacidad del humano de poder emitir el juicio de gusto. Pasamos ahora al tercer momento. En este tercer momento vamos a analizar dos conceptos de belleza. Por un lado, el de la belleza libre y por el otro, el de la belleza adherente. Obviamente, si son conceptos que se están presentando tan en paralelo es porque justamente su definición va a ser contrapuesta, es decir, uno es lo que no es el otro. La belleza libre va a ser aquella belleza que no está determinada por absolutamente nada, por eso su nombre de libre. Su belleza entonces va a depender únicamente de su forma. Acá una pequeña aclaración, no estamos refiriéndonos a forma en cuanto a forma geométrica, sino a la concepción formal, algo que ya hemos visto en clases anteriores con, por ejemplo, Aristóteles, cuando habla de materia y de forma. Recordemos un poco que para Aristóteles la materia era simplemente aquello de lo que está hecho el objeto, mientras que la forma era lo que era ese objeto. Por lo tanto, una mesa no tiene para Aristóteles forma rectangular, sino que tiene forma de mesa. Ahora bien, volviendo a Kant, entonces, la belleza libre está determinada únicamente por la característica formal del objeto. Por ejemplo, una flor. La belleza de la flor depende justamente de ser flor. No tiene ningún tipo de utilidad, ni se la entiende bella porque va a responder a algún tipo de fin. No está determinada por ningún tipo de conceptos, no está mediada, por lo tanto, entiende Kant que ese tipo de belleza es la belleza libre. En el arte, por ejemplo, Kant da algunos ejemplos de belleza que él entiende como belleza libre porque no está determinado por absolutamente ningún tipo de concepto físico o matemático. Es decir, para Kant la belleza en el arte está relacionado con aquello que es libre, aquello, si se quiere, que fluye, que se deja ir, aquello que es imprevisible y absolutamente original de quien está realizando la obra de arte. De forma contrapuesta encontramos la belleza adherente, la cual va a estar ligada, si se quiere, a un concepto. Acá, por ejemplo, podemos encontrar la arquitectura. En la realización de un edificio puede justamente estar el factor estético, es decir, que no solamente sea funcional, sino que sea bello. Pero esa belleza del edificio o aquella creatividad que se puede dar el arquitecto para crear belleza en ese edificio va a estar directamente relacionado con la funcionalidad, con la estructura. Es decir, puede ser bello, sí, pero no se tiene que venir abajo el edificio. Un claro ejemplo de esto son las iglesias durante el periodo barroco. Estas iglesias poseían una enorme belleza estética, ciertamente, pero a su vez también tenían que ser funcionales como iglesias, como edificio. La arquitectura gótica es otro ejemplo de este tipo de belleza. Ahí el arquitecto ciertamente se daba rienda suelta a su imaginación siempre y cuando no rompa la estructura que tenía que cumplir
ese objeto denominado iglesia para ser arte, pero seguir siendo una iglesia. Por eso belleza adherente, está adherida a un concepto. En este caso el concepto de iglesia, pero puede ser cualquier otro tipo de objeto que cumpla una función. Por ejemplo, no sé, alguien puede considerar bello a un auto. Determinado modelo de auto puede estar dentro de los parámetros que se pueden considerar bello, pero va a seguir siendo funcional, va a seguir siendo un auto. Por más bello que sea, si deja de servir como auto, ahí ese objeto ya no va a estar cumpliendo su función. Arribamos ahora al cuarto momento, que es el del sentido común. Kant entiende de cierta manera que aquello que yo considero bello tiene una pretensión de universalidad, es decir, que puede ser comunicado y que puede ser entendido por otra persona también como algo bello. Ahora, centrémonos un poco en lo que entendemos por sentido común. Sentido común hace referencia a aquello que se puede entender en común, es decir, entre muchas personas. Por ejemplo, cuando nosotros cotidianamente apelamos y decimos que esto tiene sentido común, estoy tratando de expresar que todas las personas pueden entender esto. Por eso se suele decir a veces, usar el sentido común. Es decir, trata de entenderlo porque todas las personas podemos entender esto. Por lo tanto, el sentido común tiene una pretensión también de universalidad. Entonces, la concepción de sentido común, si se quiere, es como una forma coloquial de hablar de lo universal, porque es algo que todas las personas podríamos entender. En el juicio estético, en Kant intervienen dos facultades del ser humano. Estas son la facultad del entendimiento, es decir, la capacidad de poder razonar, y la facultad de la imaginación. Ciertamente la facultad del entendimiento está determinada por los conceptos, es decir, uno entiende y razona en función de los conceptos que comprende. Mientras que por otro lado, la imaginación es más libre. Por eso entiende Kant que la imaginación es creadora, es productora. Nos va a decir Kant, de la imaginación productiva estética, dice que es muy poderosa en la creación, por así decirlo, de otra naturaleza a partir del material que la naturaleza real le da. ¿Qué significa esto? Que la imaginación, a partir de aquello que uno obtiene de la naturaleza real, es decir, aquello que uno puede captar con los sentidos y ver, tocar, entender, luego puede crear algo totalmente novedoso. Es decir, el ser humano puede imaginar muchísimas cosas y el artista, mediante el uso de su imaginación, va a crear cosas que no existen en el mundo a partir de las cosas que toma del mundo. Es acá donde entra en juego el arte y el genio creador para Kant. El genio creador es el que mediante el uso de la imaginación logra crear algo bello que luego va a ser entendido como una obra de arte. Es por eso que entiende Kant que la imaginación productiva estética es lo más importante a la hora de que el genio cree una obra de arte. Al respecto de esto nos va a decir Kant lo siguiente: bajo idea estética entiendo aquella representación de la imaginación que da ocasión a mucho pensar, sin que pueda serle adecuado, empero, ningún pensamiento determinado, es decir, ningún concepto, a la cual, en consecuencia, ningún lenguaje puede plenamente alcanzar ni hacer comprensible. ¿Qué significa esto? Que la obra de arte
es abierta. Es decir, no se puede simplemente interpretar de una forma como el lenguaje. Si yo escribo acá la palabra perro, ustedes entienden la palabra, entienden el concepto y hay solo una forma de interpretarlo. Si alguien leyó perro e interpretó caballo, está equivocado. Perro, la palabra, representa y luego uno interpreta el concepto que hace referencia al animal. En cambio, una obra de arte no es cerrada, es abierta a múltiples interpretaciones. Es así como, por ejemplo, una película para una persona puede significar una cosa y para otra persona puede significar algo totalmente distinto. Eso está implícito en la obra de arte. No significa que cuando el director de la película plasmó en ella una visión que era la visión propia, esa era la única visión posible. Porque justamente si la película es una obra de arte, no va a estar cerrada, va a estar abierta a la interpretación de sus espectadores, para que de cierta forma puedan interpretarla de maneras que quizás el director no era plenamente consciente a la hora de ejecutar la película, pero que ciertamente eso está ahí, para que luego otras personas puedan interpretarlo. Lo mismo pasa con la música. Si una canción es verdaderamente una obra de arte, va a estar abierta a múltiples interpretaciones y no solamente a una. Ahora bien, la característica del genio en Kant es algo innato, es decir, algo que viene con la persona. Nos va a decir al respecto: dado que el talento, como facultad productiva innata del artista, pertenece a él mismo, a la naturaleza, podría uno entonces expresarse también así. El genio es la innata disposición del ánimo a través de la cual la naturaleza le da la regla del arte. Por lo tanto, para Kant, el genio, o la persona que tiene esta genialidad, ya nace con esa predisposición al arte. Pasemos ahora a intentar entender el concepto que Kant expresa con lo sublime. Ciertamente ya dijimos que una cosa era lo agradable y otra lo bello, pero Kant va a adentrarnos en un nuevo concepto, el cual él describe como sublime. Una primera impresión de esta palabra nos va a guiar, si se quiere, por un camino acertado, que es el hecho de que si lo agradable estaba por debajo de lo bello, entendemos que lo bello era superior a lo agradable. Lo sublime va a ser aquello que sea incluso superior a lo bello. Es decir, algo sublime es algo cuya belleza está por encima de todo lo demás. Recordemos que para Kant lo bello poseía únicamente una determinación, que era la forma. Pues bien, lo sublime va a abandonar la forma para trascender, así como lo bello trascendía a lo agradable. Lo agradable estaba determinado, lo bello poseía una única determinación, que era su forma, y lo sublime va a estar absolutamente indeterminado. Lo sublime entonces va a carecer totalmente de forma y objeto, mientras que lo bello es finito y está determinado, por ejemplo en una obra de arte, lo sublime está absolutamente indeterminado. Ante lo sublime, el ser humano no solamente no puede mantenerse indiferente, sino que se va a sentir, si se quiere, atravesado por lo sublime. El ser humano va a entender un sentimiento de inferioridad ante lo sublime, porque va a entender que lo sublime está por encima de todo. Por ejemplo, Kant entiende que una montaña, si se quiere,
puede ser sublime? Piensa en estar en la cima de una montaña y ver hacia abajo todo el paisaje. Esa belleza que uno siente es más que belleza, es sublime, porque hace entender al ser humano el pequeñísimo lugar que ocupa en el mundo. Es decir, transmite ese sentimiento de inferioridad ante la naturaleza que es abrumador, porque justamente hay un componente ahí, que si se quiere podemos entenderlo como el componente del riesgo. Si una persona está en la cima de la montaña, obviamente entiende el lugar en el que está y lo riesgoso que es estar en ese lugar. Otro ejemplo, si se quiere, de lo sublime podría ser el océano. Cuando uno está en la playa y mira hacia el horizonte y ve que el agua se extiende hasta donde alcanza la vista y que luego corta y arriba está el cielo, esa sensación es generada por lo sublime. Uno, si se quiere, cuando está en la playa, en la costa, mira hacia adelante y puede ver el océano, pero atrás sabe que está la playa. Ahora imagínense estar en el medio del océano y ver hacia adelante agua, hacia atrás agua, hacia la izquierda, hacia la derecha y arriba el cielo. Es decir, esa belleza inmensa es sublime porque justamente también recuerda la inferioridad del ser humano ante la abrumadora naturaleza. A esto Kant va a denominar drama. En el drama de lo sublime, justamente nosotros entendemos este peso que tiene la naturaleza y podemos sentirnos abrumados, superados. Para entender un poco mejor esta diferencia, en el texto encontramos un cuadro comparativo de lo bello y lo sublime. En este cuadro podemos ver lo siguiente. Lo bello concierne a la forma y lo finito, mientras que lo sublime concierne a lo informe y lo infinito. Lo bello genera sentimiento de placer, mientras que lo sublime genera sentimientos de placer y de displacer. Lo bello encuentra su contenido en la naturaleza, mientras que lo sublime encuentra su contenido en la naturaleza y en la moralidad. En lo bello intervienen las facultades del entendimiento y la imaginación, mientras que en lo sublime intervienen las facultades de la razón y la imaginación. Con esto cerramos la clase de hoy. Les recuerdo que a su vez tienen disponible el material de lectura para que puedan profundizar respecto a los conceptos que se trataron en esta clase, así como también la actividad pertinente que van a tener que entregar vía Classroom. Eso es todo por hoy, me despido.